¿Por qué Carleto Ancelotti no pudo tener el éxito que ha tenido en todos los demás equipos en el Bayern Múnich? Lo charlamos y analizamos ya. Bienvenido, Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal, César? Sí, vamos a hablar un poco de un técnico que, bueno, viene justo de ayudar al Real Madrid a ganar la quinceava y que por algún motivo u otro, que analizaremos más a fondo ahorita, no tuvo un nivel de éxito similar con el Bayern de Múnich cuando estuvo por, bueno, las casi 2 temporadas que estuvo dirigiendo. Totalmente. Ahora, arrancamos recordando que Carleto Ancelotti viene después del ciclo de Pep Guardiola, querido y odiado por muchos, donde Guardiola se lleva doblete, un título y luego doblete en esos 3 años. Y los 3 años llegó a las semifinales de la Champions League, sobre todo en la última, recordada ante el Atlético de Madrid, donde Dios no quería que Guardiola fuera a la final de la Champions League y sí quería que el Cholo Simeone fuera a la final. Así que bueno, eso fue lo que se encontraba Carleto Ancelotti para dirigir al Bayern Múnich, un Bayern Múnich que casi, y antes de eso venía del triplete, con lo cual casi que acariciaba el cielo constantemente Así este es. Bayern Múnich que tenía muy buen equipo. Acá estoy revisando. Carleto Ancelotti, además, se encuentra con un equipo en el que apenas se va Götze y Sebastián Rode, además de un Benatia que se va a préstamo a la Juventus, gracias a Dios, y le llega nada más y nada menos que Mats Hummels y Renato Sánchez. Un Mats Hummels que llega a ser titular con Carleto Ancelotti, directo, nada que pensar allí, y un Renato Sánchez que tuvo muchísima oportunidad, es más, me atrevo a decir que tuvo más oportunidades ese primer año que un tal Joshua Kimmich, que Carleto Ancelotti decide volver a poner a Philipp Lahm como lateral derecho, y Kimmich cada tanto era que entraba como de suplente y bueno, y terminaba haciendo uno que otro gol. Era un revulsivo, digamos. Recordemos que también estaba todavía Xavi Alonso, Lewandowski, o sea, un Ryan equipazo, Martínez, que era ¿no? intocable también. Arturo Vidal, era un equipazo. Así que, ¿qué pasa ese año? Por ahí es un año de transición. Recordemos, Carleto no suele jugar al estilo de Pep Guardiola y al mismo tiempo, nada, se iba conociendo la liga. Era como que un año de transición. Sin embargo, Carleto Ancelotti se lleva la liga, pierde en la Pocal con un golazo de Ousmane Dembélé, todavía lo recuerdo, un golazo de Ousmane Dembélé jugando para el Borussia Dortmund, y bueno, y queda eliminado en la Champions League en esa horrible noche en el Bernabéu, donde pasó de todo, donde he expulsado a Arturo Vidal, donde todos sabemos que Casemiro también tuvo que haber sido expulsado. Bueno, en fin, una de Sí. las noches más oscuras en la historia de la Champions League, de los arbitrajes a favor del Real Madrid. Y luego el siguiente año, un Carleto que no logró terminar la temporada, tristemente, porque, bueno, iba muy mal en liga, había sido goleado, de hecho, es echado justo después de ser goleado en Francia, si no me equivoco, 3-0 por el Paris Saint-Germain en la Champions League. Y yo creo que ahí la paciencia se estaba acabando porque, uno, esa siguiente temporada se van a préstamo Douglas Costa y Renato Sánchez, y al mismo tiempo le traen nada más y nada menos, le trajeron gente al bueno de Carleto, le traen a un tal Tolizo, a un tal Niklas Zule, a James Rodríguez, Sandro Wagner, Sebastián Rudi y Serge Gnabry. O sea, alto equipo, hermano, te trajeron. Entonces, así que nada, es como una cuestión de entender. Y bueno, y le iba súper mal. El club decide cortar la bocha. Y a partir de ahí, bueno, ya sabemos lo que pasó. Regresó Jupp Heynckes, que tengo debilidad por el profesor Jupp Heynckes. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene éxito? ¿Era la liga? ¿La manera de dirigir? ¿El timing no fue el correcto? ¿No hubo paciencia? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que lo de Ancelotti, con muchas veces ha pasado, o las, bueno, pocas veces que ha dirigido un técnico italiano en Alemania, pasa que sí hay como una adaptación cultural importante y eso yo creo que fue uno de los grandes matices que se dejó muy a un lado, ¿no? Pasó cuando Trapattoni dirige en Alemania con el Stuttgart, dirige con el Bayern, pasa con Ancelotti y es bastante visible, ¿no? Porque el estilo primero de Ancelotti, como lo hemos visto con el Real Madrid, es bastante laissez-faire, o sea, no interviene demasiado, permite que los jugadores piensen y desarrollen su idea propia, algo que en el fútbol alemán y específicamente en un Bayern post Guardiola, los técnicos más minuciosos y más, que más mano meten en el equipo, digamos que se sintió un poco como que, bueno, entonces Carleto no está haciendo mucho.
no está apoyando, no está gestionando, y eso generó cierta impaciencia y eso generó un poco ¿cómo decirlo? No recelo, pero definitivamente con un poco de falta de entendimiento al estilo de Carneto, ¿no? Carneto lo ha demostrado con el Real Madrid que precisamente su no intervención es lo que permite que los jugadores de cierta forma florezcan. Eso es algo que no se entiende del todo en Alemania. El fútbol alemán es un fútbol muy meticuloso, donde el plan se ejecuta. De ahí que técnicos como, bueno, los grandes técnicos alemanes, ¿no? Los Klopp, los Tuchel, los Flick, los Nagelsmann, son técnicos y ahora seleccionadores que son muy, muy detallistas y van muy al quid del asunto, ¿no? Carleto, evidentemente, otra filosofía de juego, otro entendimiento del fútbol, termina dejándonos un poco como la sensación de, bueno, y qué está haciendo él realmente en el plantel, ¿no? Algo que los mismos jugadores empezaron a compartir con el tiempo. Y bueno, yo creo que al final la gota que rebasa el vaso, como tú dices, fue el partido de París, que fue una goleada y que viene una poca consecuencia de que, bueno, que el equipo no está teniendo un buen performance, pero no sentimos que hay muchos cambios al respecto y que se sintió un poco como que era tratar de exculpar al técnico y culpar más bien a la plantilla, ¿no? Y ahí un poco es cuando el Bayern interviene y dice, no, mira, ya va, estamos trayendo jugadores, estamos armando el plantel que tú quieres armar, estamos limpiando un poco el vestuario como tú quieres que se limpiara. ¿Qué está pasando? Absolutamente nada, César. Y yo pienso que eso fue un poco lo que termina sentenciando el ciclo de Ancelotti, que el fútbol no llegaba, que pese a ser un gran entrenador, fue un entrenador malentendido y que, no hay que decirlo, el fútbol alemán es un fútbol complicado para adaptarse, es una cultura difícil para adaptarse. El tema de barrer idioma es complicado a veces para algunos entrenadores, aunque Carleto habla bastante bien inglés. Pero sí, en palabras más, palabras menos, fue simplemente un muy buen técnico en el lugar equivocado en el momento menos indicado, me parece a mí. Sí, creo que venían de dos polos opuestos. El intervencionismo puro de Guardiola versus como el libro de Carleto, El líder tranquilo, que tiene otra forma de pensar, donde incluso lo dijo en Alemania, mis equipos deben ser ordenados para defender y libres para atacar. Cuando antes ocurría todo lo contrario. Yo creo que el timing fue una buena relación, pero llegó en un momento equivocado. Suena romántico, pero no es así. Porque simplemente yo creo, y me meto también en ese paquete, para mí en ese momento el Bayern Múnich solamente necesitaba una que otra cosita para por fin dar ese salto. Y en el caso de Carleto, yo creo que Carleto quería transformar mucho más y nadie lo entendió, yo no lo entendí y notoriamente la directiva tampoco lo entendió y no se necesitó y no se le dio ese espacio a Ancelotti, incluso con una liga de respaldo en la temporada anterior, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Un amigo que yo tengo muy cercano a todo el entorno del Real Madrid dicen que hay una regla escondida, un secreto a voces en Madrid, en las oficinas de Florentino Pérez, que entrenador que no gana títulos, así sea Dios, se echa. Y así ha sido aproximadamente los últimos 16, 18 años en el Real Madrid, juntando todos los procesos de Florentino. Cuando un entrenador pasa una temporada, así sea la Copa del Rey, algo, hermano, hay que abrir la vitrina, limpiar y poner algo ahí. Claro. Un plato, un vaso. Si no se pone, está echado. Así que, y eso pasó. De hecho, el periodo anterior de Carleto no gana nada en ese periodo, a pesar de que la anterior venía de ganar la Champions. Así que aplica esa regla de oro. En el caso del Bayern Múnich, si se hubiese aplicado eso, al menos se le hubiese dado la oportunidad de terminar la temporada. Y bueno, y ya después sabemos lo que pasó. Después tuvo con el Heinke, Kovac después el que llega. Bueno, igual Kovac nos regaló un doblete, dato no menor. Pero bueno, creo que el timing fue algo que influyó muchísimo allí. Creo que en una entrevista que le hicieron tanto a Müller como a Javi Martínez, dijeron que es una pena que Carleto no haya podido sobrevivir los tiempos difíciles. No sé qué tanto dirá eso, como que la directiva no le dio la paciencia, los jugadores no lo respaldaron. Carleto por ahí, al ser tan distante, no se había ganado todavía el equipo. Tal vez, qué sé yo. Pero nada, son cosas como que muy difíciles de explicar y frustrantes al mismo tiempo, porque Carleto no para de ganar Champions League. O sea, ¿por qué el Bayern no puede ser? ¿Por qué no se dan esas cosas? Más allá de otras, de 10.000 cosas que pueden haber en el entorno. No es solamente por el entrenador, pero notoriamente es un factor que suma, que nosotros hasta
hace 10 minutos no teníamos entrenador y tenemos un Carleto que no para de ganar Champions League. A ver, y además allá de la paciencia, jugadores, ¿tú crees que por ahí, Dani, y todos también dejan ahí en los comentarios, puede haber habido otro factor, tema fichaje, su hijo que constantemente también forma parte del plantel, o simplemente fue un entorno de liga? Fue más un tema Bundesliga o un tema Alemania que un tema Bayern. Yo creo que un poco de ambos. Yo creo que por un lado estuvo y que el entorno del Bayern está difícil. Hay que recordar que en esa época es cuando en medio empieza a hablarse ahora del cierre del ciclo, la salida formal de Uli Hoeneß de la directiva también. O sea, como que había mucha turbulencia en el vestuario. Yo creo que también sumado a ello, el que no se ganara la Champions con Guardiola dejó, o fue un factor que influyó en la llegada de alguien como Carleto, que digamos, después de Guardiola en ese momento, Ancelotti junto con Klopp eran los 3 grandes técnicos de Europa. Se apuesta por uno de ellos, el otro estaba casado con el proyecto de Liverpool en ese momento ya. Y simplemente termina no cuajando porque es un cambio del negro al blanco, o sea, o el blanco al negro, como lo quieran ver. Simplemente se pasa de una forma muy, muy brusca a un fútbol o a una manera, a un estilo, mejor dicho, de entrenar, a dirigir, que el equipo evidentemente no entendió. Viene 3 años de un tipo metido en tu cabeza todos los partidos, todo el día, todo el tiempo, segundo a segundo, a alguien que es mucho más laid back, más relajado, que te deja a ti, no sé, ser un poco más creativo. Yo creo que eso también influyó mucho en eso, ¿no? También yo pienso que también hay un poco de transición en la plantilla en ese momento, es en esa generación post-Guardiola que empiezan a irse algunos de los nombres más grandes del equipo, de la generación campeona de la Champions. Yo creo que esa adaptación fue complicada. Yo creo que aunado a la adaptación de Ancelotti a Alemania, la adaptación de James siempre fue como complicada. Hubo expectativas mucho más altas de las que el colombiano pudo entregar al final del día, aun y cuando el primer año que hace en Alemania no es tan malo. Son un poco esos factores, que el equipo que le fueron armando tampoco estaba respondiendo tampoco a las alturas. Rudy nunca se consolidó como jugador. Tolisso terminó estando lesionado un buen tiempo mientras Ancelotti estaba. Renato Sánchez termina cedido al año después de ser, digamos, una sorpresa en la Euro 2016 y que termina decepcionando en cierta forma, ¿no? El Bayern apostó 40 millones más, creo que terminó pagando 20 adicionales en cláusula por Renato Sánchez. Y bueno, eso, que la frustración de 3 semifinales consecutivas, de haber hecho 3 temporadas formidables en la Bundesliga, el no ver el resultado similar, yo creo que quemó muy rápido el crédito que tenía Ancelotti en el Bayern. Y la Bundesliga, por supuesto, es un torneo que, si bien el Bayern está dominando bastante, con bastante control, no era una liga que era tan permisiva como lo pudo haber sido hace un par de años para el Bayern, que el Bayern jugando a media máquina podía sacar el título. El Dortmund todavía tenía bastante fuelle como para pelear. Y que bueno, que termina siendo, digamos, un torneo que no estaba tan presto para las ideas de un Ancelotti tan poco estructurado, por así decirlo, comparado quizás al Ancelotti posterior del Everton, por ejemplo, que sí fue un Ancelotti mucho más, que encaraba mucho más, que estaba mucho más involucrado porque le tocaba estarlo. Y bueno, posteriormente con el Real Madrid, que se hizo fácil, pero bueno, nos acaba hablando del técnico que recién acaba de alzar la 15ª. Totalmente. Es que es hasta frustrante porque yo creo que no se va a volver a encontrar una oportunidad así, de que el técnico top 3 del momento esté libre y nosotros sea muy fácil como llegó Carleto. Y nada, es frustrante porque yo creo que esa oportunidad no se va a repetir. Y ya para cerrar, ¿se puede soñar o ya, listo, se acabó, cerremos el cuaderno, pensemos en otra cosa, en que Carleto pueda tener, así como se intentó con Nagelsmann, se puede pensar o incluso con Guardiola, se puede pensar en un Carleto Last Dance en el Bayern Múnich ahora con esta nueva directiva? Bueno, nueva vieja, ¿no? Yo creo que pasa por ahí un poco, que yo creo que mientras sigan los Heinkes estando allí deambulando un poco o con bastante influencia en la toma de decisión del equipo, un Dresden, perdón, que están claramente marcado con Ancelotti, difícil. Yo creo que la sensación y la relación no quedó muy bien del todo, aun cuando no son enemigos o públicamente se llevan mal. No veo a Ancelotti con mucho ánimo volver a un lugar donde al final le tuvieron poca fe, ¿no? Y que no era un tema del conjunto de factores, sino que era 100% culpa de Carleto, ¿no? Yo creo que ese puente está un poco quemado. También sé que más adelante la apuesta es Jürgen Klopp, evidentemente, un Xabi Alonso.
no sé, como que hay 2 o 3 nombres un poco en lista que vienen antes que Carleto, aun y cuando Carleto sería un fantástico entrenador para el Bayern de Múnich. Totalmente. ¿Y ustedes qué opinan? Ya, se acabó el tema, la novela. Simplemente nos tocará enfrentarlo o verlo por televisión ganando una que otra orejona más. Habrá que ver qué depara el destino, pero yo también creo que ya simplemente es capítulo muerto, cerrado y enterrado. Como siempre, lo dejamos por acá. Un fuerte abrazo, mía, y nos vemos a la próxima.